La sabiduría divina y la relación del hombre con Dios. Un análisis teológico. Introducción. El alfarero y el barro. La metáfora de Dios como el alfarero y la humanidad como el barro es una de las imágenes más profundas y recurrentes en las Escrituras, fundamental para comprender la soberanía divina y la relación de Dios con su creación. El profeta Jeremías fue enviado a la casa de un alfarero para observar su oficio, un acto que se convirtió en una poderosa analogía de la autoridad de Dios sobre su pueblo. Jeremías observó cómo el alfarero trabajaba en la rueda, y cuando una vasija de barro se echó a perder en sus manos, el alfarero simplemente la rehizo, según le pareció mejor hacerla. Este acto, aparentemente simple, fue el telón de fondo para un mensaje divino directo a Israel. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esta analogía subraya el derecho inherente y el poder de Dios para moldear y dirigir naciones e individuos conforme a su voluntad. Sin embargo, el pasaje de Jeremías 18 también revela una dimensión crucial de la interacción divina, la capacidad de respuesta de Dios a las acciones humanas. Si una nación se arrepiente de su maldad, Dios puede arrepentirse del mal que había planeado hacerles. De manera similar, si hacen lo malo, Él puede arrepentirse del bien que había determinado para ellos. Esta dinámica muestra que la autoridad de Dios no es arbitraria, sino que interactúa con la agencia humana, sentando las bases para comprender la oración y la intervención divina. La consulta actual profundiza en varias preguntas existenciales que surgen naturalmente de esta metáfora inicial. ¿Conoce Dios nuestros corazones y nuestro futuro? ¿Por qué no resuelve todo lo que pedimos? ¿Nos protege de la perdición con sus decisiones? ¿Y cuál es su mensaje para el hombre de hoy? Abordar estas cuestiones exige una inmersión profunda en atributos divinos como la soberanía, la omnisciencia y la providencia, asegurando que las respuestas estén arraigadas en la verdad bíblica y ofrezcan consuelo y guía espiritual práctica. 2. La soberanía de Dios, el alfarero absoluto. La soberanía de Dios es un concepto teológico fundamental que describe su autoridad absoluta, poder ilimitado y dominio supremo sobre toda la creación. Afirmar que Dios es soberano es declarar que Él es el monarca supremo del cielo y la tierra, infinitamente exaltado en rango, poder y autoridad sobre todo. Su voluntad se cumple en cualquier caso y nadie puede detener su mano o rechazar sus consejos. Daniel 4:35 lo expresa claramente. Él hace de acuerdo a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra, así que nadie puede detener su mano. Él es el Todopoderoso, el poseedor de todo poder en el cielo y la tierra, y su derecho a gobernar el universo es absoluto tal como le place. La metáfora del alfarero y el barro ilustra de manera contundente este derecho divino. Así como un alfarero tiene control total sobre el barro en sus manos, moldeándolo en la forma que desee, Dios posee el derecho inherente de moldear y dirigir a su creación. Esto significa que Dios no está sujeto a ninguna ley o gobierno externo a su propia voluntad y naturaleza. Él se gobierna a sí mismo y no está obligado a rendir cuentas a nadie. Su soberanía es absoluta, irresistible e infinita. Sin embargo, la soberanía de Dios no implica un determinismo rígido que anule el libre albedrío humano. Si bien su voluntad se cumple en última instancia, su soberanía también incluye su derecho a permitir las elecciones libres de la humanidad. Esto es crucial para entender la interacción divina con el mundo. No todo lo que sucede es lo que Dios preferiría en un sentido ideal, pero siempre es el resultado de su voluntad permisiva. La Escritura muestra que Dios no determina cada acontecimiento en el sentido de coaccionar las decisiones humanas, sino que concede a los seres humanos libre albedrío, permitiéndoles incluso actuar directamente en contra de su voluntad divina. La tragedia de la caída, el pecado y el mal es una dramática expresión del mal uso de este libre albedrío. Incluso cuando los deseos de Dios no son satisfechos por su pueblo, como se lamenta en Salmo 81, 11-14, Él sigue siendo soberano y capaz de obrar a través o a pesar de estas elecciones humanas para lograr sus propósitos últimos. Comprender esta dinámica es vital para entender por qué las cosas malas ocurren y por qué las oraciones no siempre se responden como se esperan, revelando una comprensión teológica más matizada donde la responsabilidad moral humana y la soberanía
soberanía divina coexisten, con Dios manteniendo siempre el control final y trabajando para su gloria y el bien de su pueblo. 3. La omnisciencia de Dios, conocimiento profundo del corazón y el futuro. La omnisciencia de Dios es un atributo divino que se refiere a su conocimiento absoluto y completo. Él conoce todo lo real y todo lo posible, abarcando el pasado, el presente y el futuro. Este conocimiento no es el resultado de un aprendizaje o descubrimiento, sino que es inherente a su ser. Dios nunca se sorprende ni se queda perplejo. El Salmo 139 es una de las expresiones más elocuentes de la omnisciencia de Dios en la Biblia. El salmista David declara: «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido». Esta declaración va más allá de un conocimiento superficial. Dios conoce cada movimiento de la vida de David. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Él discierne los pensamientos más íntimos, incluso desde lejos, lo que significa que no solo observa las acciones, sino que comprende las intenciones, motivos y propósitos subyacentes. Dios escudriña el andar y el reposo de cada persona, y todos sus caminos le son conocidos. La profundidad de este conocimiento se extiende incluso a las palabras no pronunciadas. David afirma: «Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda». Esto significa que Dios sabe lo que se va a decir antes de que se diga. Teólogos como A. W. Tozer han enfatizado que Dios conoce cada palabra de cada idioma, en cada continente, en cada momento, incluso antes de que se pronuncie. Su conocimiento abarca toda la materia, todas las mentes, todas las relaciones, causas, pensamientos, sentimientos, deseos y secretos. Versículos como 1 Reyes 8:39 y 1 Crónicas 28:9 refuerzan que solo Dios conoce verdaderamente el corazón humano. Además, su conocimiento del futuro se establece explícitamente en pasajes como Isaías 42:8 y 9 y 46:9-10, donde Él declara cosas nuevas antes de que sucedan y anuncia el fin desde el principio. Las implicaciones del conocimiento de Dios para el ser humano son profundas y multifacéticas. Aunque la idea de ser completamente conocido puede generar inicialmente una sensación de malestar o vulnerabilidad, similar a la percepción de un niño de que sus padres lo saben todo, para David esta verdad produjo asombro y deleite. Este consuelo paradójico surge de la comprensión de que, a pesar de conocer todo sobre nosotros, incluyendo nuestras fallas, pecados y debilidades ocultas, Dios todavía nos ama, nos usa y asegura nuestra redención. Su amor no depende de nuestra perfección o de nuestra capacidad para ocultar nuestras imperfecciones. La omnisciencia divina también proporciona una profunda seguridad a los creyentes. Si Dios no tuviera un conocimiento completo, no podría haber asegurado nuestra redención, ya que no habría podido prever y proveer para todos nuestros pecados. Él sabe lo que necesitamos incluso antes de que se lo pidamos, Mateo 6:8, y está plenamente consciente de los problemas futuros, habiéndolos ya considerado en su plan. Este conocimiento exhaustivo también fomenta la humildad, ya que no hay lugar para el orgullo cuando se sabe que Dios conoce todo lo bueno y lo malo, lo público y lo oculto en nuestras vidas, y aún así nos ama y nos usa. 4. La sabiduría divina en las peticiones humanas, ¿por qué no todo se concede? La experiencia de las oraciones no respondidas es una de las mayores dificultades en la vida de fe, generando a muchas personas confusión y desilusión. Los creyentes confían en que Dios escucha y responde a las oraciones conforme a su bondad y soberanía. Sin embargo, existen razones teológicas claras por las cuales no todas las peticiones son concedidas, que se relacionan con la sabiduría y el propósito divino. Una de las principales razones es la presencia de motivos egoístas en la oración. La naturaleza humana a veces lleva a las personas a creer que saben lo que necesitan, pero la Biblia advierte que las oraciones impulsadas por el deseo de gratificación personal o para gastar en placeres no serán respondidas. Santiago 4:3 es explícito: «Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres». Esto sugiere que las oraciones que se centran en acumular tesoros terrenales, en lugar de alinearse con los propósitos celestiales, pueden ser un obstáculo.
Otra razón fundamental es orar fuera de la voluntad de Dios. La oración bíblica se centra en el carácter de Dios y en su plan perfecto para la humanidad. El ejemplo supremo es la oración de Jesús en Getsemaní. Oh Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Los caminos y pensamientos de Dios son infinitamente más altos que los nuestros, Isaías 55:9, y su voluntad es buena, aceptable y perfecta, Romanos 12:2. Pedir en el nombre de Cristo significa pedir en orden a la salvación del alma. Dios desea la salvación de nuestras almas y todo lo que se pida en este orden será concedido. A veces, una petición no se concede porque no es necesaria para la salvación o porque la persona no tiene la conciencia de lo que realmente necesita para su bien espiritual. Dios nunca da cosas malas. Él no daría a una serpiente si se pide un pescado. Las oraciones no respondidas también pueden ser un medio para la formación espiritual y una dependencia más profunda de Dios. Lo que se percibe como un no o un todavía no de Dios no es un rechazo, sino una intervención activa y amorosa diseñada para el crecimiento y la santificación. Dios puede retener un don o una bendición hasta que la persona esté preparada para recibirla y usarla de manera responsable. Al igual que un niño no está listo para manejar una camioneta. Las pruebas de fe, incluso aquellas que surgen de oraciones aparentemente no respondidas, desarrollan paciencia, madurez y semejanza a Cristo. Santiago 1:2-3. Dios permite que los problemas entren en la vida para que las personas se vuelvan a Él, siendo a veces la única manera de captar su atención. Este proceso transforma una visión transaccional de la oración, pedir para obtener, en una relacional, pedir para alinearse con Dios, fomentando una confianza más profunda en el tiempo perfecto de Dios y en su conocimiento superior de lo que realmente se necesita para la salvación y la madurez espiritual. La presencia de Dios sobre el futuro le permite conocer todas las decisiones, incluidas las malas, que tomarán las personas, y aún así obrar para bien. Romanos 8:28. Esto implica que incluso cuando el libre albedrío humano conduce a resultados contrarios a la voluntad preferida de Dios, su plan último puede prevalecer y Él puede usar esas circunstancias para un bien mayor. V. La providencia de Dios, protección del alma y propósito eterno. La providencia divina es el gobierno activo y continuo de Dios sobre su creación, dirigiendo todas las cosas, animadas e inanimadas, vistas y no vistas, buenas y malas, hacia un propósito digno y el cumplimiento de su gloria. Significa que Dios está al volante del universo, sutilmente influyendo y dirigiendo los acontecimientos del mundo entre bastidores, sin tener que rendir cuentas a nadie sobre su conducta. Efesios 1:11 afirma que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Un ejemplo bíblico sobresaliente de la providencia de Dios es el libro de Esther. A pesar de que el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez en el texto, su mano es innegablemente evidente en cada giro de los acontecimientos. El ascenso de Esther a reina, el descubrimiento casual de un complot contra el rey por Mardoqueo, la falta de recompensa inmediata de Mardoqueo, la ira de Amán, que llevó a un decreto de exterminio contra los judíos, y la noche de insomnio del rey, que lo llevó a leer los registros reales y descubrir el acto heroico de Mardoqueo, son todos eventos que parecen suerte o coincidencia, pero que fueron divinamente orquestados por Dios. Esta secuencia de eventos demuestra un hilo brillante de redención que Dios teje a lo largo de la historia y en las vidas individuales, incluso en un país sin Dios. La historia de Job también ilustra que, aunque sufrió enormemente por los ataques de Satanás, Dios estableció límites que Satanás no podía cruzar, permitiendo solo lo que él autorizaba, preservando la fe de Job. En última instancia, la protección del alma de la perdición proviene de Dios. Él es el amparo, la fortaleza, el escudo y el escondedero de sus hijos. Salmo 46:1-3, Salmo 33:20, Salmo 18:30. Dios protege del maligno y guardará el alma por toda la eternidad. Bajo el nuevo pacto, el enfoque de la protección divina se traslada a la seguridad espiritual contra los enemigos del alma. Los creyentes son sellados para el día de la glorificación final. Efesios 1:13-14. Independientemente de las aflicciones que se experimenten en este mundo, Juan 16:33, el cielo es el hogar final y se está espiritualmente seguro.
Pablo confió en que estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor, y que el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, que 2 Timoteo 4:18. Esta seguridad se fundamenta en la fidelidad de Dios y el sacrificio de Jesús, no en el esfuerzo humano. La providencia de Dios no excluye el sufrimiento, sino que lo integra en su plan para el crecimiento y la purificación. Dios permite que las dificultades y los problemas entren en la vida para atraer a las personas a Él, siendo a veces la única manera de captar su atención. La promesa de protección divina no garantiza la ausencia de dolor o pérdida. Dios a veces utiliza las pruebas para la purificación y para desarrollar una fe más profunda, perseverancia y madurez. Santiago 1:2-3. Incluso cuando se sufre, los creyentes pueden confiar en que Dios está con ellos y son más que vencedores por medio de Cristo. Romanos 8:31-37. La soberanía de Dios se extiende sobre el sufrimiento e incluso sobre las acciones de Satanás, quien solo puede actuar con el permiso de Dios y dentro de sus límites establecidos. La providencia no es una supervisión pasiva, sino un gobierno activo y con propósito. La obra de Dios a menudo es invisible y no reconocida por los ojos humanos, pareciendo suerte o coincidencia, pero está meticulosamente dirigida hacia sus propósitos redentores. La inclusión del sufrimiento y la agencia limitada de Satanás dentro de la providencia de Dios implica que estos no son interrupciones del plan divino, sino que están integrados en él para un bien mayor, como atraer a las personas a él o refinar la fe. V. Mensaje para el hombre de hoy, relación, propósito y esperanza. Para el hombre de hoy, inmerso en un mundo de incertidumbre y búsqueda de significado, Dios sigue comunicándose activamente. Él tiene respuestas a las preguntas fundamentales de la vida, como el propósito de la existencia y lo que sucede después de la muerte, y desea que las personas descubran estas verdades por sí mismas. Dios se comunica principalmente a través de 3 avenidas. La oración. Dios escucha y responde activamente a las oraciones. Jesús prometió, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Dios desea bendecir, dirigir y enseñar, pero a menudo no responde a las oraciones o preguntas que nunca se le hacen. Demostrar fe a través de la comunicación con Él en oración, preguntándole qué desea para la vida, es fundamental. Aunque la respuesta no sea inmediata o de la manera esperada, llegará. Las Sagradas Escrituras. La Biblia es presentada como llena de los tratos de Dios con sus hijos. Las Escrituras enseñan sobre la identidad de Dios, cómo desarrollar una relación con Él y cómo regresar a vivir con Él algún día. Se afirma que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, lo que hace que sus palabras y mandamientos sean eternamente relevantes. Los profetas. Desde la antigüedad, Dios ha llamado a profetas para guiar a su pueblo y al mundo entero. Aunque los mandamientos de Dios permanecen constantes, las circunstancias del mundo siempre cambian. A través de los profetas, Dios ayuda a navegar los desafíos y pruebas únicas de los días actuales. Estudiar las palabras de profetas, apóstoles y otros líderes inspirados permite descubrir el mensaje de Dios para hoy. El mensaje de Dios para el hombre de hoy también aborda directamente el propósito de la vida humana. Dios desea que las personas sepan que son sus hijos y que Él tiene un plan para ellos. La Biblia enseña que antes de esta vida se vivía con Dios y la existencia en la tierra no es casualidad. El propósito es recibir un cuerpo, aprender a tomar buenas decisiones, ser probados y progresar. La existencia no termina con la muerte. Todos resucitarán, al igual que Jesús. Si se elige seguir a Jesús en esta vida, se puede regresar a vivir con Él y con el Padre Celestial. Dios desea que las personas tengan esperanza, se sientan importantes y sepan que son amadas. 1. El mensaje central para el hombre de hoy es una invitación a una nueva relación con Dios a través de la fe en Jesucristo. Esta relación transforma la vida, trayendo paz, Romanos 5:1, aceptación, perdón de pecados, Hechos 10:43, Efesios 1:7-8, Colosenses 1:13-14, y vida eterna, Juan 5:24, Juan 1:5-11-13. Esta relación no se gana con buenas obras, rituales religiosos o ruegos, sino que se basa en la iniciativa de Dios y el sacrificio de Jesús en la cruz por los pecados humanos. 1 Pedro 3:18. Jesús tomó los pecados sobre sí mismo y cubrió a la humanidad con su justicia, haciendo posible el perdón completo y la plena aceptación por parte de Dios.
Esta relación con Dios es totalmente segura y eterna. Dios promete, nunca te fallaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. La seguridad no depende del desempeño humano o la santidad personal, sino del carácter fiel de Dios y de lo que Él ha hecho por medio de Cristo. Dios inició esta relación y es fiel para guardarla para vida eterna. 1 Corintios 1:9. Esta seguridad proporciona una esperanza inquebrantable para el futuro, cambiando la perspectiva de una búsqueda de soluciones a problemas individuales a una experiencia de relación y propósito, donde la solución definitiva que Dios ofrece es Él mismo y una existencia segura y con propósito en Él, que abarca y trasciende las dificultades inmediatas. 7. Conclusión, confianza y sumisión en el alfarero soberano. La exploración de las preguntas fundamentales sobre la naturaleza de Dios y su interacción con la humanidad revela una imagen coherente y profundamente reconfortante del alfarero soberano. Se ha establecido que Dios, como el alfarero, posee autoridad y conocimiento absoluto sobre su creación. Su soberanía le confiere el derecho inherente de moldear y dirigir. Su omnisciencia le permite conocer perfectamente qué moldear y cómo, abarcando nuestros corazones, pensamientos y el futuro. Y su providencia es la manifestación activa de su voluntad soberana y su plan omnisciente. La comprensión de la omnisciencia de Dios, aunque inicialmente puede generar una sensación de exposición, se transforma en una fuente de profundo consuelo. Saber que Dios nos conoce completamente, con todas nuestras imperfecciones y secretos, y aún así nos ama y nos utiliza, es la base de una seguridad inquebrantable en su amor incondicional. Esta verdad fomenta la humildad y disipa el propio, invitando una dependencia genuina. En cuanto a las oraciones no respondidas, se ha dilucidado que el no o el todavía no de Dios no es un rechazo arbitrario, sino una intervención activa y amorosa. Las razones teológicas detrás de estas respuestas, como los motivos egoístas, la falta de alineación con su voluntad o la necesidad de formación del carácter, demuestran que Dios está obrando para nuestro crecimiento espiritual y santificación última. La oración se convierte así en un medio para alinear nuestra voluntad con la suya, transformando una búsqueda transaccional en una relación profunda. Finalmente, la providencia de Dios garantiza su obra continua, a menudo invisible, dirigiendo todos los eventos hacia sus propósitos redentores. Esto incluye la protección del alma de la perdición, asegurada por la seguridad espiritual en Cristo. Incluso el sufrimiento y las pruebas son integrados en su plan, no como interrupciones, sino como herramientas para moldear y refinar el alma, conduciendo a una fe más profunda y a la gloria eterna. El mensaje para el hombre de hoy es una invitación a una relación segura y transformadora con Dios a través de Jesucristo, que proporciona paz, perdón, propósito y una esperanza inquebrantable para el futuro. En síntesis, la fe en Dios no se trata de comprender cada detalle de su obra, sino de confiar en su carácter tal como se revela a través de sus atributos interconectados. La soberanía de Dios le da el derecho de ser el alfarero. Su omnisciencia le permite saber perfectamente qué moldear y cómo, y su providencia es la manifestación activa de su voluntad soberana y su plan omnisciente. La protección del alma de la perdición es la expresión última de estos atributos trabajando en concierto para el bien eterno. La respuesta apropiada a este entendimiento es una confianza inquebrantable en la sabiduría, soberanía y amor de Dios. Él tiene el control, sabe lo que es mejor y está trabajando activamente para el bien de sus hijos, incluso cuando sus caminos son misteriosos. Esto lleva a una adoración humilde y a una sumisión completa a su voluntad. Reconocer el derecho y dominio absolutos de Dios nos impulsa a reconocer su ley y autoridad en cada área de la vida. Esta sumisión no nace del miedo, sino del reconocimiento agradecido de su gobierno sabio y santo, siguiendo el ejemplo de David, cuyo deleite en la omnisciencia de Dios lo llevó a la sumisión. Muchas gracias por escuchar este análisis bíblico. Por favor, suscríbete a mi canal para que escuches más temas interesantes de la Biblia.